אלוהי נשמה שנתת בי טהוראי. 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 Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de dónde nos estén viendo a lo largo del mundo. ¿Cómo están? Buenas y muy bienvenidos sean a esta clase de Cábala. Una clase muy bonita diseñada para las diferentes plataformas en las que nos están viendo. Ahora sí, ya tiene bastante rato que no compartía algo en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Yo creo que desde la pandemia. Entonces, pues les mando un saludo a todos los que nos están viendo en todos lados. Ya tenía un ratote y eso es porque me había entretenido en algunos asuntos que llamamos de la academia de investigación y pues ahí continuamos, pero pues también hay que darle un poquito a este compartir tan bonito que hemos hecho sobre la Cábala. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la Cábala, que es el árbol de la vida. Pero les mando un saludo a todos los que nos están viendo primero en todas las diferentes plataformas. Saludos a la comunidad de Facebook y a todos los que nos están viendo por ahí. Saludos a todos los que están aquí presentes en Zoom y a los que nos están viendo a lo mejor en otro tiempo, espacio, que no es viernes. Para todos los que están aquí presentes, Shabbat Shalom. Y para los que no, también muchas bendiciones y mucha luz para su camino. Pues bienvenidos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una parte teórica, que pues en parte es teórica y en parte es práctica. Ya me conocen algunos de ustedes, sigo siendo el mismo. Algunos a lo mejor es la primera vez que me conocen por cualquier razón algorítmica del universo o de las plataformas digitales. Entonces, pues un honor coincidir. Mi nombre es Israel y llevo aproximadamente, yo creo que toda mi vida dedicado al conocimiento y sobre todo, para mi punto de vista, la sabiduría
de la Cábala. Y pues casi toda mi vida, porque pues obviamente los primeros años de mi vida no me dedicaba a esto, pero sí me llegaron libros, información, estudio por todos lados. Ahora sí que el universo estaba conspirando para mandarme toda esta información y empecé a recibir libros, empecé a recibir seminarios, talleres, clases desde que tenía aproximadamente 5 o 6 años de edad. Entonces, bueno, es sobre la Kabbalah y sobre otros temas un tanto místicos y pues que mi corazón de verdad que se enciende de poder hablar de esto, de poder compartir esto y de poder tener una justificación para poder hablar con todos ustedes, que es nuestra comunidad digital, nuestra familia cósmica, como le llamamos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y vamos a ver primero, antes de adentrarnos al árbol de la vida y a todo esto, ¿qué es la Kabbalah? De una forma muy breve, de una forma muy sencilla, pero aquí les tengo unas diapositivas que he preparado y que he trabajado a lo largo de mucho tiempo. Kabbalah significa recibir. Eso es lo primero que hay que ver. En específico, en la específica traducción de la palabra Kabbalah, es recepción. Ya recibir es la conjugación que es el acto de recibir, es un verbo. Recepción como tal no es un verbo, sino más bien es un sustantivo y por lo tanto la Kabbalah guarda toda la sabiduría de la recepción, de aprender a recibir, que va de la mano con sentirse merecedor, va de la mano con abrirse, en fin, es recibir. Y hay dos formas de recibir para la Kabbalah, recibir para uno mismo y recibir para compartir. A mí me enciende mi corazón compartir esto porque tiene mucho tiempo que no lo hago de una forma tan pública. Normalmente tenemos una comunidad, grupos de estudio, pero esos grupos de estudio son un tanto herméticos. Entonces ya tenía rato que no hacíamos algo tan abierto y pues tiene que ver con la esencia de la Cábala. Esta primera parte vamos a explorar lo que es la Cábala, vamos a explorar lo que es el árbol de la vida de la Cábala, que tiene que ver el árbol de la vida con la Cábala, pero también vamos a dar una parte a las preguntas que ustedes tengan, cualquier pregunta, comentario, duda que les surja, por favor, háganosla llegar a partir de los chats que tenemos aquí disponibles, tanto en Zoom como en Facebook, como en las otras plataformas, pero también háganlos llegar vía audio, vía su voz, aquí en Zoom al final de la clase, si ustedes lo deciden. Así que, pues bueno, en pocas palabras, Kabbalah es recibir, es abrirnos a recibir. Y como veíamos en la diapositiva, hay dos formas de recibir. Pero recibir, ¿qué? ¿Qué vamos a recibir? Recibir la luz, dicen los cabalistas. La luz que nosotros podríamos brevemente traducir como energía, rápidamente traducir como energía. Recibir el aire que respiramos, recibir el agua que tomamos, recibir el viento, recibir las ideas, recibir lo que se encuentra a nuestro alrededor, recibir lo físico, recibir lo emocional, recibir el amor, recibir lo metafísico, las cosas que a lo mejor no vemos e incluso que no alcanzamos a comprender del todo. Es recibir. Es un estado, vamos a decirlo así, una posición en la cual nosotros nos abrimos. ¿Qué es lo que la vida tiene preparado para nosotros? ¿Qué es lo que la vida nos puede mostrar y nos puede enseñar desde el lugar donde habitamos en este gran universo? Por lo pronto, en este mundo. Así que es muy importante que abramos los ojos y veamos nuestro entorno. ¿Qué hay? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos recibido en el curso de nuestra historia por esta vida, por esta existencia, que se puede llamar Angélica, que se puede llamar Alejandra, que se puede llamar Juan Carlos? Recibe varios nombres. ¿Qué han recibido hasta el día de hoy? ¿Y qué están dispuestos a seguir recibiendo? Para eso, yo lo que suelo comentar es que hay que abrirse. La Kabbalah para mí es recepción, porque es una palabra.
Es una palabra que se transforma en verbo. Es decir, es una palabra que se lleva al acto. Pero, para algunos otros estudiosos, a lo mejor ustedes van, buscan libros de Kabbalah y van a decir que es una tradición mística antigua que tiene aproximadamente 3.750 años de antigüedad, 3.800 años de antigüedad, algunos dirán 4.000 años de antigüedad, y que nos viene de los sabios y de las sabias del Medio Oriente. Eso podrían ustedes encontrar, que es una tradición, otros dirán es un conocimiento, otros dirán es una sabiduría, en fin. Yo no les pretendo decir, no le hagan caso a eso, cabal es recibir, porque de cierta forma todas estas opiniones y todos estos estudiosos tienen razón. La Kabbalah es un conocimiento. La Kabbalah puede ser un conocimiento. La Kabbalah puede ser un camino. Incluso hay libros que se llaman El Camino de la Kabbalah. La Kabbalah puede ser una herramienta, pero para pronto, como yo les he comentado, es una palabra. ¿Qué tan abierta estás? ¿Qué tan abierto estás a recibir? ¿Pones muchos filtros? ¿O estás en esa posición receptiva? La posición receptiva no es un cuadrado, ¿eh? Porque un cuadrado se queda en el cuadrado, no recibe más que, que lo que está en su cuadrado o en su marco visual, en su marco contextual. Es hacer que el cuadrado se transforme en círculo, que el círculo se transforme en esfera y que la esfera se desvanezca en el aire. Muy poético. Recibir es abrirse, sencillamente. Después de todos estos años que llevo estudiando la Kabbalah, que son pocos a comparación de los 3.800 años, Kabbalah para mí es abrirse el día de hoy. Y ha sido así durante mucho tiempo atrás. Una vez que recibes esa luz, esa energía, ¿qué vas a hacer con ella? ¿En qué se va a transformar? ¿Hacia dónde la vas a dirigir? La Kabbalah para algunos es una sabiduría del lenguaje, es una sabiduría de las palabras, porque el creador, creadora del universo, como le llaman padre, madre, ¿qué es lo que hizo? Creó a partir de una materia prima. ¿Cuál es la materia prima de la creación? El verbo. Es a partir de la creación, a partir de la palabra en movimiento, que se da lugar a todo lo que vemos, desde esta mística mitológica, que es muy parecida a lo que después dijeron los griegos con el logos. Es ese verbo, es esa palabra, porque logos, así como nos lo han enseñado como tratado o estudio, el logos de tratado y estudio es un logos romano. El logos griego es el logos que quiere decir palabra. Es la creación a partir de la palabra. Nuestras palabras tienen poder, pero sobre todo nuestras palabras que están conectadas a partir de todos nuestros niveles espirituales y hasta físicos, porque el nivel físico también es un nivel espiritual. ¿Qué vas a hacer con eso que recibes? Para la Kabbalah, como veíamos, hay dos formas de recibir. Recibir para uno mismo y recibir para compartir. Normalmente se suele pensar y a veces hasta moralizar que recibir para uno mismo está mal y que recibir para compartir sería el ideal. Hasta ahí vamos bien. El bien y el mal. El clásico bien y el clásico mal. Y en esa dualidad, en esa dialéctica, se nos va la vida pensando y juzgando entre si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Si lo hicimos mal, entonces viene la culpa que persigue, una culpa persecutoria, que no nos deja hacer, que no nos deja vivir, que no nos deja respirar, o la angustia que nos ataca cuando menos lo esperamos.
es que son muchas culpas, son muchos remordimientos. Y entonces todo eso se va entremezclando en una serie de situaciones, no solo espirituales, sino también mentales y emocionales. Ahora, no es lo único, también nos hemos abierto a recibir y a lo mejor hemos resultado heridos, traicionados, dolidos. Entonces uno hace su corazón de piedra para ya no abrirlo, para que se quede así, cerrado y errado. ¿Por qué? Porque si cerramos nuestro corazón, lo cerramos no hacia las personas, no hacia la posibilidad de amar, lo cerramos a cualquier otra experiencia que se nos pueda presentar a la vida. Así que es todo un trabajo muy profundo el abrirse. Es todo un trabajo muy profundo estar receptivos. No podemos decir que es bueno, no podemos decir que es malo. Ese es el gran mito para la Cábala. El gran mito de la Cábala es que en el Génesis existían dos árboles. Un árbol llamado árbol del bien y del mal y el otro árbol de la vida. Son árboles unidos, pero al mismo tiempo antagónicos. De un lado está la vida y la promesa de la inmortalidad del alma. Y del otro lado está el bien y el mal. Si uno come del árbol de la vida, lo que aparece es la vida. Su nombre lo dice. Y no solo una, vidas en plural. Una multiplicidad de posibilidades. Lo que llaman en la física el reino cuántico. Las posibilidades infinitas de lo que pueda suceder. Ahí está, suspendido. Y para cada quien es diferente. Del otro lado está el árbol del bien y del mal, que pues se sabe desde la tradición lo que sucede cuando uno come del árbol del bien y del mal. Lo que pasó, y ahí está en el libro, es que se expulsó a quien comieron del árbol del bien y del mal de ese estado que diríamos es un estado espiritual, el estado de paraíso. No es un estado físico. No podemos ir ahí físicamente, sino podemos ir ahí espiritualmente. Pero es retomando los senderos y los caminos del árbol de la vida. El bien y el mal lo que hacen es expulsarnos de ese paraíso interno que podemos desarrollar de entrada. Por lo tanto, decir que recibir para uno mismo está mal y recibir para compartir está bien, pues es jugar en esa polaridad, es polarizarnos en eso y salir expulsados de la posibilidad incluso de vivir un paraíso, de vivir una experiencia diferente a lo mejor a lo que hemos estado viviendo. Ahora, no estamos hablando del bien y el mal, pero lo que sí podríamos decir desde no la moral, sino la ética, es que uno apunta más al ego y otro apunta más al altruismo. Uno apunta al egoísmo y uno apunta al altruismo. El primero apunta al egoísmo y el segundo apunta al altruismo. Pero no lo cambiemos a bien y mal, porque sería la misma gata pero revolcada. Recibir para uno mismo tendría que ver, sí, con ciertas cualidades egoístas, pero eso no necesariamente significa que esté mal. Significa, en otras palabras, a lo mejor que no tienen tanta carga moral, ver por ti. Y a veces es importante ver por ti. Y recibir para compartir es ver por el otro, por los otros. En recibir para uno mismo está el yo. Estás tú, pero de primera persona, o sea, el yo. Y en recibir para compartir, chéquense aquí, no es el ellos, no es el ustedes, es el nosotros. Porque no te excluyes, porque sigues recibiendo tú. Es que no se puede compartir si no lo has recibido primero. En otras palabras,
aunque no tiene que ver con el mismo verbo, uno no puede dar lo que no tiene. Yo ya les decía al inicio de esta clase, me he estado formando en la Kabbalah casi toda mi vida. Primero, por gusto y pasión personal. Y ahí es donde aparece el recibir para mí mismo. Hay muchos libros que leo de Kabbalah y de otras místicas y conocimientos espirituales, esotéricos y psicológicos que guardo para mí. Guardo para mí porque no siento o no es mi sentir el compartirlos en este momento. ¿Por qué? Porque no han madurado en mí. Pero llega el punto en el que madura en mí y digo, es momento de compartirlo. Uno de estos grupos de estudio que tenemos desde hace bastantes años, diría bastantes años, eh, apenas estamos introduciéndonos a un texto importantísimo de la Cábala. Y yo les decía, para mí es muy bendito este día que iniciamos este taller, porque desde que estudiaba decía, algún día voy a compartir esto. Pero me tardé, les decía, me tardé cerca de 20 años poder entenderlo. ¿Cómo puedo compartir algo que no entiendo? Es difícil. No diría que es imposible, porque pues, puede surgir la posibilidad en el mundo de las infinitas posibilidades, pero es difícil. ¿Cómo podemos compartir lo que no tenemos? Si me estás pidiendo agua y tengo agua, te la puedo compartir. Si me estás pidiendo agua y no tengo agua, ¿cómo te la comparto? Tanto así que lo primero que se trabaja y que estaba inscrito en piedra en el oráculo de Delfos es conócete a ti mismo. ¿Quién eres? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién eres? ¿Quién eres entre todas las posibilidades de ser? ¿Quién has sido hasta el día de hoy? Ahora, en lo personal, es una pregunta que sirve como un horizonte. Es una pregunta que podremos responder a lo mejor el último día de nuestra vida. ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque ahí ya no hay más que contar en esta encarnación, ¿verdad? Pero ¿quién eres? Es mucho más profundo. Es una dirección a estarnos conociendo. Es una invitación a hablar con nosotros. Y ahí es donde aparece el yo soy. Pero vean lo que dice. Yo soy. Yo como primera persona del singular remite a algo egoico. Y soy no remite a algo egoico, remite al verbo, al precisamente verbo del cual estamos hablando, el verbo ser. Y no solo es eso, sino nos podemos poner bien filosóficos. ¿Dónde puedo ser? ¿Con quién puedo ser? ¿Cómo ha devenido mi ser en el transcurso de mi historia? ¿Quién he sido a lo largo del tiempo? Oh, sí, mucha filosofía que no nos vamos a detener ahorita a ver eso, pero imagínense todas esas preguntas, suficiente para meter en una crisis existencial a alguien. El yo y el soy no están separados, por lo menos para la Cábala, están unidos. No están peleados, no están en guerra, están amalgamados. ¿Por qué? Porque hay corrientes espirituales que tratan sobre trabajar, matar, destruir, aniquilar al ego. Y el ego es parte de nuestra existencia física. Si tenemos nombre, tenemos ego. Si tenemos lenguaje, tenemos ego. Así de sencillo. Así que sí, a lo mejor habrá algún canalizador espiritual, de maestros espirituales, extraterrestres y demás. Y si para poder canalizar el mensaje esos seres espirituales utilizan el lenguaje, pues también tienen ego, porque está enlazado, anudado ahí.
El lenguaje nos da identidad y todo proceso de identificación e identidad tiene que ver con el ego. De ahí que haya otro proceso que nos lleva al ser, la desidentificación, que de otra forma, haciendo más resonancia con la palabra ego, es el desapego. Ir soltando, reconociendo que sí, somos seres materiales, pero no únicamente seres materiales. Y ahí es donde aparece una paradoja, que a mí me gusta decirle parajoda. Entonces, esta paradoja es, ¿eres un ser material viviendo una experiencia espiritual o eres un ser espiritual viviendo una experiencia material? Y en esa parajoda, ¿y por qué les digo parajoda? Porque pues uno dice, no, yo soy una persona espiritual viviendo una experiencia material. Yo durante mucho tiempo creí eso. ¿Pero qué creen? Somos ambas. Tanto en algunos puntos somos personas, materiales, viviendo experiencias y haciendo experiencias, y por el otro lado también somos espíritus viviendo una experiencia material. Depende de la situación, depende del caso. Somos las dos. ¿Por qué pelearlo? ¿Por qué pelear lo material contra lo espiritual? ¿Por qué pelear lo espiritual contra lo material? Muchas tradiciones se han construido en ese conflicto, en separarlo. Entonces dejamos de recibir la posibilidad de la vida material. Nosotros, cada uno de ustedes, integra al mismo tiempo el espíritu y la materia. No es algo separado. Y esta palabra, separación, es la ilusión en la que vivimos. La ilusión en la que esa polarización del bien y el mal nos hizo descender. Que hay una separación entre el espíritu y la materia, una separación entre el adentro y el afuera, una separación entre el arriba y el abajo, una separación entre lo divino y lo humano. Entonces, esa separación es lo que bíblicamente o míticamente conocemos como la expulsión del paraíso. Porque pues ante esa separación, lo que se produce, y vean nada más lo subversivo de la Cábala, no es la expulsión del ser humano del paraíso, sino es la expulsión de lo divino de la vida del ser humano. O sea, quien se va no es el ser humano, quien se va es lo divino. Y lo que queda ante la falta de lo divino es un hueco, un vacío que el ser humano trata de llenar. Ahora recientemente se ha vuelto viral y ha salido por todos lados este disco, este álbum que en lo personal me parece precioso, de Rosalía, y que habla de eso. Es todo un proceso de transformación de ella y cómo ella narra que el vacío que tiene es de esa divinidad. Pero pues no les cuento el chisme, ahí ustedes vayan y vean. Está muy bonito el disco. La verdad es como, independientemente les guste o no les guste, les va a sorprender. Así que ahí aviéntense a algunas canciones y lo que dicen las canciones. No solo las escuchen, no solo las oigan, escúchenlas. Si están en inglés algunas partes, tradúzcanlas para que vean lo que está tratando de decir. Ese vacío es un vacío de esa divinidad que para otros términos tiene que ver con el amor. Es una ausencia, es un vacío.
Y eso es otra cosa también muy impresionante que desde hace más de 3000 años los cabalistas vieron. Antes de que existiera todo, lo que había era un vacío. Y más allá del vacío, una nada. No había nada. Y a partir de ahí surgió la existencia del todo. Y así como en la imagen del universo está representado, también en el ser humano está representado. Hay un vacío en el ser humano, un vacío en el corazón, que incluso podríamos decir compulsivamente, el ser humano trata de llenar con materia, trata de llenar con relaciones, trata de llenar con trabajo, trata de llenar con lo que quieran, hasta con libros. Trata de llenar con todo lo que pueda y simplemente no se llena. Y simplemente no se satisface por completo. Da cierto placer a veces cuando logramos cierta satisfacción, cuando estrenamos un coche, cuando compramos un libro, cuando logramos algo, pero es pasajero, ¿no? Y luego ese vacío regresa. Ese vacío puede angustiar a mucha gente, puede estresar a mucha gente, puede deprimir a mucha gente, porque lo peor es saber que lo has intentado llenar y no se llena. Rosalía, siguiendo a los cabalistas, a lo mejor sin saberlo, dice que es un vacío de la divinidad, pero es un vacío que está estructurado en el ser humano y en la creación para no ser llenado, sino para que a partir de ahí se dé una posibilidad inédita que nunca antes el mundo ha visto. No, queridas, queridos, corazones, el camino no empieza cuando sabes quién eres. El camino no termina cuando sabes quién eres. El camino empieza cuando sabes quién eres. Porque ahí es donde aparece el ser. Ahí es donde apareces tú en acción, en escena. No se trata de llenar vacíos, de tapar huecos, sino de lo que posibilita el vacío, que no es ni más ni menos que otra de las expresiones del amor, el deseo. Dice la Kabbalah desde hace muchos milenios, la existencia surge a partir del deseo divino. Lo divino deseo y todo deseo es un vacío. Entonces, hay algo en lo divino que se retrajo, dicen los cabalistas, que generó un vacío y que a partir de ese vacío se creó lo que conocemos como el universo natural o material. Porque hay un universo natural material y hay un universo que diríamos sobrenatural o metafísico. Son como, por ejemplo, yo tengo aquí las diapositivas y ustedes pueden ver las diapositivas, pero ustedes están viendo una proyección del PowerPoint que yo tengo en mi computadora. Cuando yo comparto esto, no comparto el PowerPoint, comparto una imagen y se proyecta la imagen, pero ustedes no pueden modificarla. Yo la puedo modificar porque tengo el archivo. Entonces, esa proyección es el mundo material y ese archivo es el mundo espiritual. Es decir, en otras palabras, el mundo material es un espejo del mundo espiritual, del mundo del espíritu, del mundo metafísico. El mundo material tendría que ver con ese yo,
con esa identidad y esa área de identificaciones que tenemos, con el ego. Y el mundo metafísico, en parte ontológico, es decir, tiene que ver con el ser, tiene que ver con el soy. Esta es metafísica griega, que parte de conocimiento egipcio y también cabalista. Ahí está. No es la metafísica de 4 en 1, sino es esa posibilidad de conocer algo del ser, del soy, del decir yo soy. ¿Y quién soy? Y ahí va la pregunta. Esa pregunta que surge como ese vacío en el pecho que los cabalistas han llamado el punto en el corazón. Ese es el punto en el corazón. Es muy importante. Lo hablaremos muchísimo, lo estudiaremos muchísimo y profundizaremos muchísimo en ese punto en el corazón. Porque ese punto en el corazón es lo que emociona y da movimiento, por lo tanto, a la vida. Recibir, recibir para uno mismo. No es cuestión de ego, es un paso natural. Habrá que recibir para uno. Habrá no solo ser, sino también tener. No es ser o tener, es ser y tener. Va paso a pasito, cada uno de los dos. Y entonces llega el punto en el que te puedes preguntar, ¿qué hago con esto que soy? ¿Qué hago con esto que tengo? De repente me ha tocado conocer a muchas grandes personas que han llevado procesos de transformación muy profundas en sus personas, en diferentes niveles, y que la transformación es tal que les enciende ese punto en el corazón y que dicen, yo quiero compartir esto. Yo quiero compartir esta técnica, esta terapia, esto que aprendí en mi propio proceso de sanación. Ya lo recibiste. Y entonces surge ese ánimo de compartir. Qué bonito. Ahora, bueno, compartir no es únicamente dar consultas o clases. Hay muchas formas de compartir, desde un consejo. Y hay muchos círculos donde uno puede compartir, no necesariamente un círculo de pacientes o de alumnos, también puede ser el mismo círculo de la familia. Es una forma de compartir, pero es un punto que surge. No es algo que se esfuerza uno por hacer. No es algo que uno dice, tengo que. No es una obligación ni una imposición. Es algo que emerge. Si es una imposición, no estamos hablando de un altruismo. No estamos hablando de un compartir. Recuerden aquí la diferencia. Si yo doy, me quedo sin eso. Si yo comparto, no me quedo sin eso. Muchas veces hasta eso se expande. Pero es un segundo paso. Primero habrá que recibir para uno mismo, para posteriormente dar el siguiente movimiento que es recibir para compartir. Y eso es la Cábala. Ahora, brevemente, aquí tenemos una imagen bella que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta imagen. Y es de un cabalista medieval llamado Isaac, que está ahí sosteniendo en su estudio metafísico el árbol de la vida, uno de los árboles de la vida medievales que existieron. Para la Kabbalah existen dos trabajos principales. El trabajo de la creación, ahí colocado en hebreo como Maaseh Bereshit, en hebreo fonético, y el otro que es Maaseh Merkabah. El trabajo, literalmente diríamos, el trabajo de la carroza.
Pero para no complicarnos la existencia, yo les diría aquí que estos dos trabajos son el trabajo de la manifestación, el primero, y el trabajo de la ascensión, el segundo. El primero, el trabajo de la manifestación, materialización, tiene que ver con hacer tierra, con aterrizar, con trabajar en la tierra. Y el segundo trabajo tendría que ver con trabajar en el espíritu. Primero la tierra y luego el espíritu para los cabalistas. ¿Por qué así de radical? Porque en tanto vivimos en una existencia física material, pues el cuerpo físico tiene necesidades biológicas que habrá que corresponder. Necesitamos respirar, necesitamos dormir, necesitamos comer. Es decir, hacer tierra, a trabajar con la tierra. Es muy dado que nosotros empezamos a meternos en cuestiones espirituales y nos despegamos de la tierra, nos desconectamos de la tierra. Y entonces bien espirituales, bien conectados con el alma, con lo sutil, pero bien enfermos del cuerpo físico, con mucha abundancia de conocimiento, pero a veces sufriendo para pagar las cuentas. El mismo en otra tradición, el mismo Osho solía decir, refiriéndose al Buda, que también decía algo similar: una persona con hambre es difícil que pueda meditar. Hay que cubrir ciertas necesidades básicas. Hay que hacer tierra. De repente, muchas veces en el conocimiento espiritual, se trata de desvincular de lo material. Para la Kabbalah no. Para la Kabbalah es el primer trabajo. Trabaja tu tierra. ¿Qué es trabajar tu tierra? Trabajar tu cuerpo, trabajar tu materia, trabajar tu economía, trabajar tus bienes materiales, trabajar tu posibilidad de manifestación. Y ahí es donde aparece la cábala como tal, ¿no? Porque bueno, ¿y cómo vas a hacer todo eso? Pues aprendiendo a materializar, aprendiendo a manifestar. Sí, está bien bonito el decreto, pero ¿y luego? ¿Cómo se hace verbo la palabra? ¿Cómo se lleva al acto? Y ahí es donde aparece la manifestación. A veces manifestamos y nos sale distorsionada la manifestación. A veces manifestamos y nos sale exactamente lo contrario a lo que queríamos manifestar. ¿Cómo ir limpiando los canales de la manifestación para que se manifieste exactamente así como lo visualizamos o mejor aún? Eso es lo que estudia ese primer trabajo. Nuestra relación con el mundo material, con el mundo físico, con el mundo natural, que tiene que ver con los cuatro elementos. La tierra, que siguiendo las tradiciones toltecas, dice: tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Y ya cuando aparece el espíritu, entonces nos damos cuenta que es el espíritu el que mueve el vehículo material. Y después viene el segundo trabajo. Bueno, sí, pero tampoco tanta materia. Ya le diste a la materia un rato, ahora al espíritu. Ahora también a los asuntos del alma. ¿Cómo todo eso que has hecho se puede elevar? Así que, hablando de lo medieval, los alquimistas, tiempo después, unos 3 siglos después de este personaje, dijeron: habrá que espiritualizar la materia
y materializar el espíritu. Y ahí está, con una mano arriba y con una mano abajo, espiritualizando la materia y materializando el espíritu. El lugar del cabalista. Para ellos, el lugar de los alquimistas y así el lugar de los alquimistas, de los cabalistas, de los iniciados, de los magos, de las magas, de aquellos aprendices y adeptos de las ciencias ocultas, haciendo sus trabajos. ¿Qué es el trabajo de la creación? Masé no es estudio, Masé es trabajo. Trabajar la creación es que por algo estamos aquí. Y eso por lo que estamos aquí no es un castigo divino. Es un castigo divino si nosotros seguimos la mitología del bien y el mal. Pero va más allá de un castigo divino. Estamos aquí por algo, pero sobre todo para algo. Hay algo que nos aventamos a hacer. Hay algo que acordamos hacer en esta experiencia, que crear. Ese es el trabajo de la creación. ¿Cómo vas a crear? ¿Cómo vas a materializar? Y el trabajo de la ascensión es esa creación, ¿cómo la vas a elevar? Hay toda una mítica muy interesante sobre de eso, pero si me detengo a contarla, no voy a llegar al punto que quiero llegar para esta transmisión con ustedes. Todo esto se encuentra en diferentes libros de la Kabbalah. Uno de ellos, claramente el más ampliamente conocido y difundido, es la Torah, que literalmente quiere decir ley, pero que en el sentido más de mayor comprensión es el Pentateuco bíblico. El otro libro que tenemos es el Sefer Yetzirah. Todos estos evidentemente van a estar en hebreo. Sefer Yetzirah, Sefer significa libro, Yetzirah, formación. Es el libro de la formación. El Zohar, el Zohar significa literalmente esplendor. Es una forma abreviada de decirlo porque normalmente decimos Sefer Azohar, que es el libro del esplendor. Y así como muchos otros tratados y enseñanzas de los que llamamos Mekubalim, o sea, cabalistas. De los Mekubalims, Mekubalims, bueno, no se dice Mekubalim porque es el plural hebreo, y ahí tenemos toda esta serie de tratados, de estudios, algunos que no se han traducido. Cuando yo iniciaba mis estudios, conseguir estos libros era complicadísimo. No había nada de libros por internet ni de PDFs, nada más era papel. Entonces tenías que ir a la librería y aquí en donde me encuentro, nada más había en ese entonces como 3 librerías en toda la ciudad y yo iba a las 3 librerías, incluyendo un Sanborns, para ver qué encontraba de este conocimiento y esta información. Y poco a poco fui construyendo la biblioteca que el día de hoy tenemos aquí en casa. Ahora lo que fui haciendo también es digitalizar esos libros. Los fui digitalizando para tenerlos ya también en este espacio, ¿no? Y poderlos trabajar desde muchas otras formas. El día de hoy, ustedes buscan estos libros en internet y ¿qué creen? Los encuentran. Esa es la era en la que vivimos, una era tecnológica que nos permite hacer estas cosas, que nos permite conectar de diversas formas y que nos permite recibir, ahí otra vez, ¿no? Voy a ser como muy enfático en la palabra recibir, recibir el conocimiento que a lo mejor este libro hubiera sido muy complicado de conseguir. Es más, el libro que tengo en mi mano, si tú estabas por ahí en las épocas de la Santa Inquisición, era suficiente para que te quemaran viva. Imagínense cómo estaba de restringido el conocimiento hace apenas unos 500 años y la posibilidad del día de hoy que tenemos de simplemente textear el título de este libro y poderlo encontrar en internet. A lo mejor no esta edición, pero una de las ediciones que existen. Y ahí está, Sefer Yetzirah. Es un libro chiquito, pero ahí está. Es un libro que nos viene, y aquí uno de los primeros nombres
de la información transmitida tradicionalmente, y ahí todo eso es Kabbalah, 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 transmitida tradicionalmente a partir del pan, la manifestación, y el vino, lo espiritual, a Abraham, a Abraham y a Sara. ¿Quién se los transmitió? El sacerdote Melquisedec. Ninguno de los tres judíos, por cierto, porque todavía no existía el judaísmo ahí. Abraham, hasta donde se sabe, tenía pues cierta relación con los dioses babilónicos. Sara también. Sara era muy conectada y muy fiel a los dioses babilónicos. Y Melquisedec era un rey de esos reyes bíblicos, los reyes magos. Ninguno era judío. El judío surge unos siglos después, pero desde ahí viene. De ahí que este patriarca pueda ser patriarca no solo para el judaísmo, sino también para el mundo musulmán. Y era, además de todo, un matrimonio sagrado entre Abraham y Sara. Ahora, todo esto nos viene de Melquisedec. Y esa información del pan y el vino se sigue recreando, algunos los domingos en el catolicismo y cristianismo y otros el viernes en la noche. Por eso inicié diciéndoles Shabbat Shalom, porque es el Shabbat. El viernes en la noche, lo que acontece es un momento muy especial. Es el momento de la bendición del Shabbat. Una bendición que se practica desde ese momento inaugural donde Melquisedec le comparte el pan y el vino a Abraham y a Sara. O sea, bendito es el creador del universo que nos da el vino, el fruto de la vid y de la vida. Y bendito es el creador del universo que nos da el pan de la tierra. Ahí está la conexión. Pero no solo se trata de tener en una mano el pan y en otra mano el vino. Comes pan y bebes vino. ¿Y en dónde se integran? En ti. En ese yo soy. Ahí es donde se integra el pan y el vino. Ahí es donde se da la alquimia entre lo material y lo espiritual simbólicamente y energéticamente. Pertenece a lo simbólico. Pertenece al mundo de las ideas y de las imágenes, como decía Platón. Pertenece a lo real de la materia. Trasciende la existencia. Insiste en el tiempo y consiste en la estructura espiritual. Ese Sefer Yetzirah, ¿qué es? Es el libro de la formación. ¿Qué es? Un tratado que desde mi neologismo digo es cosmosófico. No es cosmológico porque no son las palabras del universo o no es un estudio del universo. Es una cosmosofía. Es la sabiduría del universo. La sabiduría del universo que no es ni más ni menos que un gran tejido. ¿Cuál es el resumen de este libro? Que el universo es un tejido. Ya lo decían los budistas. Es tántrico. Tantra no tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con el tejido. Literalmente significa tejido. Sí hay una rama que tiene que ver con lo sexual, pero en sí mismo el trabajo y estudio tántrico tendría que ver con la comprensión del tejido. Incluso los pueblos originarios de América hablan de ese gran tejido que es la existencia. Una serie de hilos que cruzan todo el universo y que hacen que todo el universo esté conectado en una especie de red que posteriormente se le llamó celosía y entramado y latiz gracias a Jacobo Grinberg, desde su visión. Pero él no creó la visión, incluso muy humildemente lo escribe. Y en su tratado de la teoría sintérgica
lo coloca ahí, coloca la parte cabalista, la parte budista, y ahí está el libro. Si ustedes, bendita era, ¿no? Ustedes pueden agarrar el internet y luego encontrar el libro. Y ahí habla de este tejido que el día de hoy la física cuántica está proponiendo como la teoría de cuerdas. Esa teoría M, esa teoría de cuerdas que nos dice cómo todo el universo está entrelazado y no solo que es un universo, sino que es una serie de universos que habitan en diferentes dimensiones, algunas que son tangibles y otras que son intangibles, pero no por eso inexistentes. Es decir, que están diciendo que hay un universo físico y hay una serie de universos metafísicos. Y qué bonito que la ciencia y la tecnología haya avanzado para permitirnos ver esto. Lo que a mí me vuela la cabeza es que los sabios y sabias de la antigüedad se sentaron en un círculo alrededor del fuego hace 4000 años en el desierto y pudieron observar todo esto. Claramente no había Netflix. Claramente teníamos otra forma de reconectarnos y de comunicarnos con el mundo natural, con el mundo que nos rodea y que sigue estando aquí, a la expectativa de que nosotros nos abramos a recibir todo lo que la vida, la existencia, el universo tiene para darnos. El símbolo princeps de la Kabbalah es un árbol. Y más allá de complicarlos con la teoría cabalista y con la cosmosofía de este libro, que es bastante compleja, así lo ven de chiquito, pero es bastante complejo. Uno de los grupos de estudio que llevamos 22 meses estudiando este libro y apenas vamos en la mitad. Imagínense, 22 meses. ¿Cuánto es para poder sacar de un librito todo lo que ahí está condensado? Porque está encriptado. Así son los cabalistas, así son. Toda esa información ahí se encuentra codificada, esperándote, esperando a ser revelada. Ahora, me gustaría decir que es exclusivo de la Kabbalah, pero la realidad es que no. Cuando uno empieza a viajar por las diferentes culturas y pueblos originarios del mundo, se da cuenta de que esta estructura que llamamos árbol de la vida se encuentra presente en casi todas las culturas, por lo menos todas las que yo conozco. Nunca me gusta decir a mí todas, porque pues a lo mejor hay una que no, ¿no? Pero lugar nuevo al que voy, a Marruecos, a Egipto, a los países nórdicos, a el Inca, a los mambos colombianos, árbol de la vida, árbol de la vida, árbol de la vida. Desde los lakotas hasta los incas, desde los cabalistas hasta los nórdicos. Llámese de diferentes formas, llámese el árbol de la ceiba, llámese el Yggdrasil o el Etz Haim, como le decimos en la Kabbalah. El árbol es la figura princeps que ilustra la estructura del universo en lo macro y en lo micro, porque ¿qué creen? A lo que las teorías de sistemas llaman genograma, nosotros coloquialmente le decimos árbol genealógico. Ahí hay un árbol que tiene raíces y que te sostiene. Vean qué importante símbolo. Así que abrazar un árbol no es cualquier cosa. Abrazar un árbol es algo muy importante también, ¿no? De vez en cuando a lo mejor tenemos esa oportunidad. Pero, ¿qué dice esta estructura, este símbolo que es el árbol de la vida? Este símbolo nos dice que el árbol tiene raíces, nos dice que el árbol tiene un tronco, que el árbol tiene una rama, o bueno, no una, ¿verdad? Sino varias, y varios frutos y flores también, ¿verdad? Eso es un árbol.
Desde aquí la observación cabalista lo que plantea es que esta multidimensionalidad en la que vivimos va a tener 4 tiempos. El tiempo de la raíz, el tiempo del tronco, el tiempo de la rama y el tiempo del fruto. Entre esos tiempos se cruzan las dimensiones. Están las raíces que son invisibles porque están debajo de la tierra. Está el tronco que es lo fuerte y lo que sostiene al árbol. Están las ramas que no son tan fuertes como el tronco, pero permiten la expansión de la semilla para que eventualmente aparezca el fruto. Aparezca ese fruto que representa la manifestación de la semilla. Un fruto que a su vez tiene semillas. Ahora, lo más bonito de esta analogía es que el fruto tiene cáscara y que para que nosotros podamos llegar a la esencia del fruto, hay que retirar la cáscara y hacer algo con la cáscara. No es simplemente tirarla. Hay cáscaras que tienen propiedades nutrimentales muy importantes. Habrá que hacer algo con las cáscaras. Pero ahí está. En ese fruto, en esa manifestación, pensemos en nuestro corazón. A veces nuestro corazón, por todas esas heridas, se llena de cáscaras, se llena de límites, se llena de barreras. Lo que habrá que hacer es descascarar al corazón, es descascarar al fruto para que lo que pueda emerger sea el ser y no solo el yo. Porque el yo está bien ahí, pero que emerge el ser. Que el yo no piense que sea lo único que existe. Y ahí aparece el soy. Ahí aparece la posibilidad de ser. Así que todo el trabajo de sanación, de liberación, de purificación, de corrección, de reafinación, como le quieran llamar, tendría que ver con sanar esas heridas o descascarar la fruta para que pueda emerger la esencia de la manifestación. Ahora, esos 4 momentos tienen cosas muy importantes. Vamos a empezar ahora sí del fruto a la raíz, de lo que vemos a lo que no vemos. El fruto representa la manifestación. El fruto es la existencia física. Por lo tanto, está sujeto a las leyes del mundo físico. Pregúntenle a Isaac Newton, le cayó la manzana en la cabeza. Entonces, el fruto está sujeto a la existencia y a los principios de la existencia material. El verbo del fruto es el hacer, es el mundo de la acción, lo que nosotros llamamos en la Kabbalah el Olam Asiya, el mundo de la manifestación. El fruto está en relación a las acciones que realizamos, que ejecutamos y a las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cada decisión nos lleva por un camino distinto. A lo mejor a veces al final se unen, a lo mejor no. En términos físicos, cada acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Cada cosa que hacemos genera efectos. Cada acción o falta de acción tiene sus consecuencias. Y esto es lo más importante en el estudio ético de la Kabbalah. No se trata de si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. Por eso aquí lo pongo entre comillas. Sino qué efectos van a tener tus acciones. Toda la estructura de formación de estos grupos tiene que ver con esto. Pasarnos de aprender por el bien y el mal, por la palomita y el tache,
a aprendernos por las causas y los efectos. Lo que dice el libro del Kybalión con el principio de causalidad, no de casualidad. Porque la vida, para la tradición cabalística, no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de causas y efectos que van más allá del plano físico, aclaro. Nosotros desde nuestra existencia material podríamos pensar que en algunas cosas sí hay suerte, porque esa es la ilusión en la que vivimos, la manifestación, pero una ilusión de la cual dependemos en cierta medida. Si a lo mejor tomaste una decisión que te lleva por un camino que no quieres, entre comillas, mala decisión, podríamos hacer un acto de corrección para que entonces sea diferente. ¿Y cómo se corrige? Con una buena decisión. Entre comillas, buena. Al final son decisiones. Pero es evaluando las causas y los efectos. De tal forma podríamos decir que en el mundo del fruto, la vida es resultado de tus decisiones. En la existencia material en la que vivimos, la vida es resultado en gran medida de tus actos y de las consecuencias que estos tienen. Mas no es lo único, porque no solo vivimos ahí, también está el mundo de la rama. La rama representa lo que le da la estructura y la forma al árbol. No es lo mismo un pino que un manzano. Las ramas actúan distinto. Y ese actuar distinto de las ramas le da forma al árbol. Es el lugar donde se encuentra el puente entre lo manifiesto, lo que podemos ver, y lo inmanifiesto, lo que va más allá de lo que podemos ver. De ahí que tenga que ver con lo que ahí del 1800 y 1700 los esoteristas y ocultistas llamaban el mundo sensible, el mundo de las sensaciones. Me encantó de repente encontrarme por ahí con una gran maestra, una de nuestras maestras de tarot, María del Mar Tort y Casals, y que ella nos platicaba sobre esto y nos platicaba de su tarot, que es un tarot que se llama el tarot de las sensaciones, y que ella había traído de vuelta eso. ¿Qué se siente? Y que claro, pues esa sensibilidad tiene que ver con el plano espiritual. Tiene que ver con el sentir. ¿Qué sientes? ¿Qué siente tu corazón? No solo qué piensas, ¿qué sientes? Porque sí, pensar es del intelecto y no está mal, pero ¿qué sientes? Pensar y sentir. El verbo tendría que ver como la rama da la estructura al árbol con el formar, porque la rama le da la forma al árbol. Y para los cabalistas estaría relacionado con lo que llamamos Olam Yetzirah, que literalmente significa mundo de la formación. Ahora entendemos con todo este estudio que la rama va a estar ligada a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros afectos. Y por lo tanto, esto le da forma, moldea nuestra forma de percibir el mundo y la realidad. De tal forma que podríamos decir que cada quien tiene su realidad, que cada quien vive en un mundo diferente. Y pasa a menudo. De repente escuchamos a hermanos hablar y me ha pasado con mi hermano que yo estoy hablando y le digo, oye, pues ¿quiénes son tus padres? Porque tenemos padres diferentes. Y así les pasa a la mayoría de los hermanos, porque nuestras percepciones de las personas, de los objetos del mundo y de la realidad es distinto para cada quien. Entonces, algo como la realidad no existe. Es una forma de verlo, de percibir el mundo. No solo, y dice este mundo, a partir de los órganos de la percepción, que son los cinco sentidos y que están comandados por los 12 pares craneales,
sino que también tendría que ver con las sensaciones que trascienden los órganos de la percepción y que tendría que ver con las sensaciones de la energía y del espíritu. Así que sí, el mundo y tu vida está íntimamente ligada a las decisiones que tú tomas, pero no exclusivamente a eso. Tu vida es resultado de las decisiones que tomas, pero también de las percepciones que tienes del mundo en el que vives. Y digo del mundo en el que vives porque el mundo en el que vives no es el mismo que el mundo en el que vivo. Cada quien vive en un mundo diferente. Un trabajo emocional y espiritual que nos lleve a estar en equilibrio es aquí donde dicen los cabalistas y ocultistas que nos permite crear nuestro destino. Porque nosotros empezamos también a cambiar nuestras formas de percibir el mundo. Que quiero aclarar, percibir no tiene tanto que ver con la mente. Sí tendría que ver con las operaciones del sistema nervioso central, pero no tiene que ver tanto con la mente. Tiene que ver con las sensaciones. Lo que tiene que ver con la mente es el tronco. Dice el principio equivaliónico, el todo es mente. Y bueno, también podríamos decir que el todo es corazón, ¿no? Y representa el tronco, el plano de la creación. Sin tronco no hay árbol. Sin ramas puede haber árbol. Puede renacer el árbol, pero sin tronco no hay árbol. Sin tronco nada se sostiene. Es el plano de la creación. Tú puedes ver maderos ahí y no sabes a veces distinguir de qué es más que por su aroma, es decir, más que por las sensaciones, más que por las formas que tiene. Pero el tronco es tronco. El tronco, gracias a las ramas, nos indica qué tipo de árbol es. Pero el tronco es algo que caracteriza a todos los árboles. Ahí están, unidos en que tienen un tronco. Es la existencia metafísica. Está más allá del mundo físico. Por lo tanto, podríamos pensar que el tronco es la existencia espiritual. El tronco es el espíritu del árbol. Y claramente aquí vamos hasta a ver que el tronco está regulado por los principios universales. Es el espíritu, es tu madera, la madera de la que estás hecha, la madera de la que estás hecho. El verbo es crear. Para nosotros en la Cábala tendría que ver con el Olam Bria, o también algunos le llaman Bería, pero yo no digo Bería, sino Bria. El tronco nos dice algo muy importante. Si el fruto nos dijo que la vida es resultado de nuestras decisiones, si las ramas nos dijeron que la vida es resultado de cómo percibimos el mundo en el que vivimos, el tronco nos enseña que la vida es resultado de nuestros pensamientos y creencias, conscientes e inconscientes. Estas no solo moldean, sino estructuran nuestra realidad. Entonces, las percepciones, los pensamientos y creencias y las decisiones van a determinar en gran sentido qué va a ser nuestra vida. Si nuestros pensamientos son siempre eh, pesimistas, si las creencias es que nada va a cambiar y que todo va a seguir igual, si nuestra percepción del mundo es que todo está empeorando, y si las decisiones que tomamos son a la deriva, pues esa va a ser nuestra realidad. Y no solo eso, sino nuestro destino. Y es muy importante esto, esta palabra de destino, porque es con lo que voy a terminar. La clave aquí, en el nivel del tronco, es detectar las creencias que nos han guiado en la vida, que la mayoría de las veces son inconscientes, y liberarlas, guión, resignificarlas, en todo caso. Y con esto también es importante dominar la insidiosa voz, esa voz castrante de nuestra mente que a veces nos asalta y nos lastima. Porque sí, algunos teóricos consideran que ante los impulsos violentos que pueden emerger del ser humano para convivir en sociedad, tienen que reprimir esos impulsos violentos y de cierta forma en esa represión de esos impulsos violentos se vuelcan sobre uno mismo. Y ahí está, en parte,
esa voz insidiosa atormentándonos todo el tiempo. No en todos los casos, no en todas las personas. Así que es importantísimo un trabajo sobre de esa voz, un trabajo importantísimo sobre las creencias y aquí, ¿no? Nuestras identificaciones, para que nosotros podamos trascender eso, desapegarnos de eso. Y elegiremos nuevas creencias y en su punto también las cuestionaremos. Y de eso se trata, de ir incorporando creencias, pero también irlas cuestionando. Como dice Albert Einstein, todo es relativo, aunque eso parezca absoluto. Y finalmente la raíz que es lo invisible, que representa lo que sostiene y nutre al árbol, lo que le da posibilidad al árbol de ser. Esa es la raíz, es la existencia en su totalidad, pero es la existencia más allá del espíritu. Es todo el plano de luz que nuestra mente inferior a lo mejor no puede comprender. Se encuentra dirigido en los principios, no en las voluntades humanas, por una voluntad creadora, por una luz creadora. Y su verbo es llamar. Es el mundo del llamado. ¿Y dónde sentimos ese llamado? En ese deseo. ¿Dónde sentimos ese llamado? En ese punto en el corazón. No es a partir de palabras, es a partir de algo más allá de las sensaciones. La raíz nos indica que llegamos a este mundo material con pactos, acuerdos, alianzas realizadas en existencias anteriores. Los acuerdos del alma. Así que, pues si lo ven desde cierta perspectiva, nuestra vida principalmente, entre otras, es resultado de cuatro cosas: de las decisiones que tomamos en nuestra vida, de las formas de percibir el mundo, de nuestras creencias y formas de pensar y de los acuerdos del alma que hemos tenido. Esos acuerdos del alma implican la nacionalidad que tienes, el país en el que naciste, la familia en la que naciste, el lenguaje en el que hablas, la condición material e histórica que te atraviesa, todo eso. Ahí están los acuerdos del alma. Ahí es donde la Kabbalah se separa de algunos pensamientos filosóficos que te dicen que tendría que ver más con eso, ¿no? Bueno, la Kabbalah dice, bueno, y todo eso que es la condición material o la condición histórica en la cual se desenvuelve el ser humano, ¿de dónde viene? Pues de la existencia de algo más. Ahí aparecen los acuerdos del alma. Cuando los resultados y vivencias no dependen de nosotros, lo mejor que podemos hacer es fluir con la voluntad creadora. Mucho de nuestra vida depende de nuestras creaciones, de nuestras decisiones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de percibir el mundo, más no todo. Y ahí es donde viene el trabajo de soltar y de aprender a fluir. Dice Osho, de rendirnos ante la existencia. Y eso es algo muy importante porque también nos separa en la cábala del coaching, porque el coaching es volvernos salmones y luchar contra corriente. Aquí en la cábala no, más bien una trucha que va yendo hacia el mar, hacia esa unión con el todo. No va a una búsqueda imposible, porque el salmón trata de llegar a la fuente, pero nunca llega porque se topa con la presa, se topa con el oso, se topa con el pescador y cuando llega a la montaña se congela. No, es mejor ir al mar. Además, vas con la corriente, vas fluyendo con la voluntad de la energía en la que te mueves. Para nosotros, en estos cuatro momentos, o como también me han escuchado llamarles, cuatro mundos, se estructura el árbol. Nada más que este árbol no tiene las raíces en la tierra. Este árbol tiene sus raíces en el cielo. Y en ese árbol nosotros estudiamos y nos relacionamos. Un árbol que es un mapa del espíritu.
y que nos ilumina todas las posibilidades y las diferentes dimensiones, los diferentes haceres con la luz. En esos 4 círculos ustedes van a encontrar la raíz, el tronco, la rama y el fruto. Eso, queridos y queridas, es el árbol de la vida. También llamado literalmente árbol de vidas, porque trasciende una, nos acompaña a todas. Y es un diagrama, no es algo que haya creado lo divino, ¿eh? No es algo, no es una creación divina el árbol de la vida, es una creación humana. Es un diagrama que nosotros, este como tal, es un diagrama de flujo que nosotros creamos para más o menos entender qué es lo que está sucediendo en el universo, qué es el universo en el que vivimos, en el que existimos, que los cabalistas llamaban Hashem. O sea que los cabalistas, sobre todo los más antiguos, llamaban Ein Sof, que los religiosos llaman Dios, que los naturalistas llaman la naturaleza, o los panteístas, que la ciencia llama universo, que los budistas llaman existencia. Ahí está. Es un diagrama que muy bien pensado trata de dar cuenta de lo que sucede en los diferentes universos en los que vivimos, incluyendo el material, mas no remitiendo únicamente al mundo material. Y ahí está. Grupo, árbol de la vida, grupo. Un diagrama que ha atravesado la historia, que ha atravesado las naciones, las culturas, y que el día de hoy tenemos la posibilidad de compartir de esta forma. Un estudio que de una forma interesante, cada vez que me ha tocado compartirlo, implica una serie de movimientos mundiales. No sé, así se ha dado, ¿eh? No, no estoy vaticinando nada, claro. Pero cada vez que lo he compartido, tiempo después empiezan a pasar cosas intensas en el mundo y que en mi experiencia de caminar he impartido 3 veces. Y esta es la tercera. La tercera vez que comparto esto. Y la última vez que lo compartí, me parece que tiene como unos 4 años que se terminó el taller. Entonces, imagínense, tiene bastante tiempo que no comparto este tema y por eso para mí ha sido un placer enorme compartir con todos ustedes esta noche, esta tarde, noche de viernes y de Shabbat, esta información. Próximamente nosotros vamos a compartir también en redes sociales el curso que vamos a abrir el próximo año. No lo vamos a abrir ahorita ya en diciembre, lo vamos a abrir hasta enero, de el seguimiento que vamos a tener clase por clase de este estudio del árbol de la vida. Entonces, esperen más información, pero esta es la introducción a la Kabbalah, al mundo de la Kabbalah y al mundo del árbol de la vida. Si ustedes quieren formar parte de este estudio, por favor, mándenos mensajes, inbox, WhatsApps y demás. Y claro que les vamos a contestar de todo este estudio, que es una clase continua, porque siempre nos preguntan, ¿y cuánto dura? La Kabbalah es un estudio de 3.800 años, entonces créanme que no va a ser de un fin de semana. Normalmente decimos clase continua porque dependiendo del grupo vamos avanzando. Hay grupos que le vamos dando su tiempo y que llevan su tiempo, y hay grupos que nos explayamos y hay grupos que es muy concreto. Entonces va dependiendo de la energía y de la dinámica que se forme en el grupo. Por lo tanto, no tenemos un tiempo definido, pero sí tenemos un temario. Y el temario es estudiar cada una de las líneas, cada una de las esferas, círculos y triángulos que ustedes van a encontrar ahí. Exprimir la sabiduría de una forma comprensible para la energía grupal y pues ahí es donde nosotros vamos a estarle estudiando. Ahora quiero aclarar algo. Aunque vamos a estudiar el árbol de la vida, va a ser introductorio. ¿Qué significa introductorio? Que ustedes pueden agarrar cualquier libro de Cábala del árbol de la vida y empezar a entenderle a partir de lo que veamos en el taller.
más no significa que vamos a profundizar, porque pues si profundizáramos, entonces sí nos echamos 3.800 años, ¿eh? Porque hay tanta información tan compleja que sí, imagínense, en un librito, 22 clases, 22 meses que llevamos, ¿no? Ahí estudiando. Entonces, fluimos, fluimos con el calendario, nos abrimos a la información y pues bueno. ¿Cómo están? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Me da mucho gusto ver a algunos de ustedes conectados por aquí y también por Facebook. Les mando un saludo. ¿Cómo están? ¿Dónde veo los comentarios aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieran mandar en el chat? Aquí ya hay. ¿Será en Zoom? Nos pregunta Jos. Pues si el grupo quiere, puede ser en Zoom. La propuesta es que sea híbrido, que sea presencial en Puebla, México, y que sea en Zoom. Pero pues si la mayoría del grupo se encuentra en línea, pues lo hacemos en línea. Y las clases, nos pregunta Lau, ¿con qué frecuencia son? Las clases van a ser semanales, a partir de enero. Ahorita en diciembre no tenemos clase el próximo viernes, sino va a ser a partir de enero. Aquí, ¿qué comentarios tenemos? ¿Alguna duda que tengan sobre el tema, sobre la Kabbalah? ¿Algo que quieran comentar? ¿Decir? Déjenme quitar el silencio. Ya. Listo, ya pueden hablar. Saludos a todos los que nos están viendo por redes sociales. Saludos a todos. Pues bueno, a lo mejor luego hay personas en la plataforma de Zoom. Me ha pasado que no quieren salir en Facebook y es totalmente respetable. Nos dice Lau que por la clase entiendo que es un estudio de una filosofía, no una religión. Qué buena pregunta. La verdad es que cuando hablo de Kabbalah, de introducción a la Kabbalah, no al árbol de la vida, la primera clase es de eso. Efectivamente, no es una religión. No, no es un cambio de religión. A veces me ha tocado escuchar que dicen las personas, no, no me quiero meter en una religión. No, la Kabbalah no es una religión, no es un culto, no es una secta, no es nada de eso. La Kabbalah puede ser una filosofía, puede ser una herramienta, puede ser un estudio, así como se ha definido, ¿no? Ya les decía al inicio, muchos lo han definido de forma distinta. Para mí es un verbo. O sea, para mí es llevar al acto algo. ¿Y qué es? El recibir, el aprender a recibir y aprender a recibir para compartir. Pero para algunos es una filosofía, para otros es un estudio. En todo caso, para lo que yo estoy diciendo sería una herramienta. Y para otros hasta un camino es. Ya el camino roza con lo religioso. No, no es una religión. La Kabbalah no es una religión, antecede a la religión. Muchas veces la van a vincular con el judaísmo, pero el judaísmo, si le diéramos un lugar de nacimiento, nace con la Torá. El judaísmo nace cuando Moisés recibe la Torá. Y hay tres recepciones. La recepción de la Torá en el monte Sinaí, la recepción del Decálogo por Moisés en el monte Sinaí, la recepción de la bendición de Melquisedec por Abraham y la recepción de la divina presencia por Enoc. Entonces hay tres momentos de inicio de la tradición. Yo lo acentué con Abraham y Melquisedec, pero eso es antes de que existiera el judaísmo. El judaísmo no existe sino después. Estaban los hebreos, porque hablaban hebreo. Era más por el lenguaje que por, lo religioso. Y bueno, no, no es una religión. ¿Qué otra duda tienen? Comentarios. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que piensen? ¿Otra duda? No, es solo agradecerte por el tema y Muchas gracias. que se
se escucha para mí muy interesante y pues sí, como tú dices, si nos gusta o nos queremos adentrar a este tipo de filosofía, pues esto es algo que es guau, ¿no? Porque no nada más es como estudiar algo, sino aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Es más que nada. Sí, totalmente, totalmente, Ceci. Qué gusto saludarte. Y sí, tiene que ver con eso, es aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria. Si no, ¿para qué? Pero lo que también les puedo decir para los que les gusta todo el conocimiento esotérico y místico, que pues realmente en el esoterismo la mayoría de los libros donde uno va profundizando, en algún punto, tarde o temprano en su estudio, se topa con la cábala. Estás estudiando astrología, te acabas topando con la cábala. Estás estudiando tarot, te acabas topando con la cábala. Estás estudiando numerología, te acabas topando con la cábala. Estás estudiando alguna terapéutica, te acabas topando con el péndulo hebreo y con la cábala o con la vibración y la energía. Entonces, en el camino místico, esotérico y espiritual, en algún punto acabas llegando a la cábala y si no, definitivamente sí, a un árbol de la vida. Entonces, sí, sí lo tenemos ahí. Ya como asuntos generales, si no, antes de terminar con esos asuntos generales, ¿no hay ninguna otra duda de la temática de la clase? ¿Todo bien? Perfecto. Pues así continuaremos nuestro estudio el próximo año para iniciar nuestro año bien estudiosos, aprendiendo pues esta bonita herramienta, una herramienta que nos permite recibir. Em, Nos dice Leti, un abrazo, que siempre que aparece Leti por aquí, le mando un fuerte abrazo y digo, qué paciencia, Leti, que nos llevas escuchando bastante tiempo. Claro que Leti es la mayor testigo de cómo ha ido cambiando también mi forma de transmitirlo. Hola Isra, recordé mis inicios contigo hace ya 18 años y de verdad les recomiendo este estudio. Gracias por todo, Isra. Gracias a ti, Leti. Sí, de hecho esa fue la primera vez, ¿no? Que compartí el árbol de la vida, es de los primeros temas que compartí. Entonces sí, hace 18 años, imagínense, cuando era joven. Muy bien. Gracias infinitas a ti, Brenda. Todo un honor que estés aquí también con nosotros. Y sí, cuando yo era joven, no, cuando yo era joven. Em, bueno, en algunos términos generales, las clases normalmente van a ser estos días, estas horas, los viernes a las 6:30 horario de la Ciudad de México. Duran aproximadamente 1 hora y media y van por módulos. Los módulos realmente solo tienen una finalidad administrativa y son de 1 hora y media cada clase, de 4 clases cada módulo. El módulo, como tiene una finalidad administrativa, tiene una aportación, un costo, y esa aportación es de 1,555 pesos mexicanos. Entonces, no sé cuántos sean dólares, va cambiando. El mundo está loco en las cuestiones de las divisas, pero pues eso será. ¿Sí? Em, eso es. Las clases se graban como, bueno, no como esta, pero esta de todas formas está en Facebook, entonces ahí la pueden ustedes alcanzar. Las clases se graban y se comparten en el grupo que tenemos. En el grupo que tenemos, ustedes si no pueden estar en alguna clase, siempre sugerimos que se conecten, porque hay dudas, porque hay comentarios, porque pues se abren procesos, ¿no? Entonces es importante que estén presencialmente, pero si por alguna razón en alguna no pueden estar, de todas formas está la grabación y esas grabaciones las servimos con código a partir de los correos electrónicos del grupo a YouTube. Entonces ustedes las pueden tener ahí mientras YouTube exista. Ahí va a estar, ¿no? Em, y ya. No otorgamos ningún título, certificado ni constancia de estudio porque pues al final no es un conocimiento que se certifique, conste. Yo les podría decir, imagínense, llevo toda mi vida estudiando y no puedo decir que sé cábala.
se me haría mucho decirlo. Son 3.800 años, por lo menos debería de estar 2.000 años estudiándolo. A lo mejor en otras existencias, pero como no tengo la constancia, entonces mejor no lo digo. Así que, pues bueno, ese es como el panorama informativo. Y pues concluyo entonces con una idea importante, em, que es lo que en lo personal a mí me ha ayudado este estudio. Porque como yo colocaba ahí en el mensaje de invitación, diferentes maestros, sobre todo uno al cual le guardo mucho cariño, solía decirme, Isra, de todo lo que la Kabbalah, porque la Kabbalah tiene muchos estudios, de todo lo que la Kabbalah te da, apréndete el árbol de la vida, porque de eso se trata la vida. Y si tú sabes del árbol de la vida, todo se va a materializar y todo se va a espiritualizar. No vas a tener ningún problema con eso. Y seguí su consejo. Y la verdad que comprenderlo y poder caminar por los senderos del árbol de la vida me ha llevado a disfrutar mucho la vida que hasta el día de hoy tengo. Entonces, pues por eso lo comparto, ¿no? En fin, además de eso, pues compartí con ustedes estos tiempos, estos momentos, estos que en el estudio teórico llamamos mundos de la Cábala, y que hablábamos de cómo nuestro destino depende de nuestras decisiones y acciones, depende de nuestras percepciones del mundo, depende de nuestras creencias y depende de nuestros acuerdos del alma. Y si yo algo he encontrado, no solo en la Cábala, sino en todas estas herramientas de transformación humana, es que nos sirve para algo, a lo mejor para muy poco ante las dificultades del mundo en el que vivimos, pero ese poco para lo que nos sirve puede ser bastante. Y es que nuestro futuro no sea nuestro pasado. Esto lo aprendí de otro maestro muy querido y eso es transformar nuestro destino. Ahí la palabra, ¿no? Si algo nos sirven estas herramientas, es para dejar de repetir nuestro pasado, es para hacer un cambio en nuestro destino y tener una posibilidad de un futuro diferente. Entonces, pues la puerta está abierta, pero como ahorita estamos en época de cerrar el año, pues que sea cuando se abra el nuevo año, ¿no? Un nuevo año, un nuevo camino y una nueva experiencia para vivir. Están todas y todos y todes invitades, invitadas, invitados. Y pues no me queda más que mandarles un fuerte abrazo, muchas bendiciones en este día tan especial y pues seguirnos viendo. Disfruten su luna llena, disfruten el Shabbat. Aquí tenemos las velas encendidas, los inciensos y todo. Y tengan muy bonita vida y fin de año.